Las familias fuertes no nacen, se hacen fuertes. Creemos en la familia y comprendemos que es un camino. A veces nos caemos y toca levantarse. Reír, jugar, convivir, gozar de la vida. Que lo positivo se imponga sobre lo negativo. En la Fundación Familias Fuertes queremos acompañarte a vivir mejor. Bienvenidos al programa Construyendo Familias Fuertes, un espacio para aprender, reflexionar y crecer. Comenzamos. Me sentía como viviendo en una montaña rusa, a ratos arriba y de repente abajo. Mejoraba lenta y gradualmente, pero me caía de manera violenta. Sentía que mi vida estaba destrozada. No lograba articular bien las ideas. El sentido de mi vida había desaparecido por completo. Días de profundo enojo, días de coraje por todo lo que yo creía se debería de haber hecho y no se hizo. Otros días me sentía súper culpable por lo que yo no hice en primera persona. Me hablaban del perdón, de soltar, de dejar ir, pero en mi interior yo no concebía esa posibilidad. El duelo no es un acto, sino un proceso. El duelo es un proceso difícil y lento. Difícil porque se trabaja en la vida interior una pérdida que ha sido dolorosa. Lento porque la paz y el sentido se restablecen poco a poco. La pérdida acontece en unos segundos. La recuperación requiere de bastante tiempo. Soy Armando Duarte y te doy la bienvenida a este programa Construyendo Familias Fuertes. El día de hoy vamos a revisar el tema Aprender a vivir el duelo. Es una realidad que cuando nosotros vivimos este proceso y logramos ir pasando etapa por etapa de manera positiva, vamos recuperando el sentido de nuestra vida, la paz, la alegría, la armonía en medio de la pérdida. Este programa lo vamos a vivir en 7 momentos. Vamos a ver en cada momento una de las 7 etapas para aprender a vivir el duelo. El impacto emocional en primer lugar. Después vendrá la desorganización de sí mismo que brota de la pérdida. Luego vendrá el sentimiento de coraje referido hacia las demás personas, a las instituciones. En un cuarto lugar, vamos a revisar el sentimiento de culpa, en donde la persona comienza a atacarse a sí misma, a remorderle algunos elementos. En quinto lugar, la aceptación de la pérdida. El momento clave, cuando la persona acepta la realidad, la acoge como parte de su vida. Sexto momento, la sensación de alivio, cuando la persona comienza a recuperar la libertad. Y finalmente, la etapa número 7, el restablecimiento del sí mismo. Lo que yo había perdido de esa desorganización, ahora lo recupero. Hablar de etapas del duelo es una propuesta didáctica, una forma de iluminar nuestro proceso personal. Pero es importante aclarar que estas etapas no son algo normativo, algo que a fuerza todos debemos de vivir en la misma cantidad o en el mismo orden. No existe, por lo tanto, la receta perfecta del paso a paso o de cómo vivir un duelo perfecto, porque en realidad estamos hablando de algo muy íntimo, que se vincula con el significado, con la importancia que para mi vida tenía la persona que he perdido. Vamos al punto número 1, la etapa del impacto emocional. El hecho de que alguien a quien amamos, le tenemos mucho cariño, mucho aprecio, ya no estará con nosotros, parece superar nuestra capacidad de comprensión. Y lo que impera, lo que es perceptible, es el impacto emocional que tu pérdida genera en mi persona. Punto número 1. Comienza cuando uno se entera de la pérdida. A veces
es de algo, un comentario, un rumor relacionado con una persona que es muy querida. Nos enteramos de que hubo un accidente. Luego nos dicen que fue un accidente, pero fue grave, que su vida corre peligro, que ya falleció. En otros contextos, es la experiencia de una relación de amistad, una relación amorosa que se ha fracturado, se rompió. No vamos a poder volver a vernos igual como antes nos mirábamos. Entonces, mi pérdida me da un aviso a mi intelecto. Reconozco que algo he perdido, pero mi dimensión emocional intentará de negar intensamente la realidad porque el golpe es tan profundo, es tan duro, que yo quisiera que mejor no fuera así. Segundo momento, este impacto emocional puede llegar cuando algo que para mí era importante o para un ser querido era importante ha quedado atrás. Por ejemplo, cuando llega ese cumpleaños, pero percibimos de manera notoria que unos cumpleaños atrás, su fortaleza física, su claridad mental, su memoria, todo funcionaba de manera óptima, pero ahora se confirma que hay un nuevo padecimiento, que hay una enfermedad que nunca antes había tenido. Para algunos es la percepción de que esa belleza física, de esa movilidad que antes tenía, está desapareciendo. O quizá la noticia de que una enfermedad incurable y degenerativa ha dado inicio, o que hemos tomado conciencia de que la enfermedad está en nosotros. Esto nos genera un impacto emocional. En tercer lugar, cuando el impacto emocional acontece, la mente bloquea la realidad. Es como si el dato no fuera conocido. Es como hacer que no ha pasado nada. Es una negación mental que brota como un mecanismo inconsciente de autoprotección, como un destello de esperanza, de querer creer que lo que me dijeron lo estaba soñando. Fue una ilusión, una fantasía, o bien que yo estaba equivocado, que no entendí bien. Las expresiones pueden llegarse a dar de esta forma. No puede ser. No creo que yo estoy viviendo esto. Entonces lloramos, gritamos, nos quedamos inmóviles, paralizados, porque nuestro cerebro no logra aceptar, reconocer la realidad que estamos viviendo. Otra de las características es que nosotros podríamos dividir en dos grandes grupos el tipo de respuesta. Hay respuestas que son extrovertidas, que de la persona brotan y salen hacia afuera, y entonces observamos un comportamiento trágico. Es la explosión de la emotividad. Hay llantos, hay gritos, azota, rompe, golpea, arrojan objetos, porque es una expresión volcada hacia afuera. La expresión introvertida, la persona se recluye en su vida interior. Quisiera irse a un cuarto a solas, quisiera no ver a nadie, no quiere hablar ni siquiera con los más íntimos de su familia. La persona prefiere en esta etapa, cuando la realidad quiere ser bloqueada por nuestra mente, prefiere el silencio y la obscuridad. Entonces, cuando nosotros llegamos al siguiente momento de preguntarnos cómo vivir el impacto emocional, debemos de prestar mucha atención, porque cuando nosotros queremos meter a alguien en razón, cuando está viviendo este momento del impacto emocional, pudiera parecer algo inútil. Lo que nosotros debemos hacer es intentar que la persona acepte la realidad, que acepte la pérdida. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Hablando de los hechos. Compartirle que quizás siente dolor, siente angustia, siente enojo, tristeza por la pérdida que marca el inicio de un proceso de duelo. Evitar entonces quedarse empantanado
en la negación. Lo que sí debemos hacer es acompañar a la persona que sufre, acompañarla con empatía, teniendo la apertura para escuchar con el corazón, brindar afecto, brindar cariño, brindar cercanía física. Sí, justamente eso es lo que debemos hacer en esta primera etapa del impacto emocional. Las palabras ceden el lugar para que lleguen los abrazos, besos y caricias. Es el contacto físico, el medio de comunicación más eficaz de hacerle saber a la otra persona: aquí estoy contigo, cuentas con mi tiempo, con mi persona, con mis recursos. Yo quiero estar a tu lado. Vamos a la etapa número 2 para vivir nuestro duelo: la desorganización de sí mismo. Esto implica que la persona se siente consternada, pero su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de analizar se está desestructurando. Veámoslo en varios momentos. En primer lugar, le falta claridad a la persona. No logra ver con precisión lo que está pasando. Se siente como aturdida la persona, no sabe qué hacer, se siente completamente desubicado. Es como tomar un sueño muy profundo en una habitación que no es tu cuarto y al despertar sientes la sensación de ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo llegué? Entonces, cuando yo tengo esta falta de claridad, se vincula en que mi estructura mental tradicional ha sido sujeta a un terremoto. Todo se cimbra dentro de mí y pareciera incompatible sufrir la pérdida que tengo y seguir viviendo mi vida normal. La capacidad de entender está ausente. Esto es una etapa transitoria, no será así para siempre. Esta desorganización de mi vida interior muestra la magnitud del impacto emocional de lo que he padecido. Segundo momento, la persona no se entiende ni a sí misma. Es decir, por una parte, dolorosa es la realidad de la pérdida del ser querido, pero la persona pierde contacto con su vida interior. No se logra escuchar los estados de ánimo de sí mismo. Tampoco logra estructurar sus ideas. Se siente perdida, desubicada. Es difícil entender a la persona porque ni ella misma se logra entender a sí misma. En tercer lugar, la desorganización del sí mismo implica como que pareciera que la voluntad no funciona, que las emociones se expresan sin control. La persona quiere decir algo, está empezando a hablar, pero de repente le brota una emoción, le llega un recuerdo, se acuerda de algo que quería decir y cambia la conversación, salta de una idea a la otra. Los demás perciben que está desestructurado, pero lo más notorio en este momento también es que la persona no le acompaña la fuerza de voluntad, porque dice que quiere hacer unas cosas y termina haciendo lo que no quería, olvida lo que buscaba. La persona está afectada, está desestructurada en su vida interior. El cuarto momento de esta desorganización es respondernos a la pregunta: ¿cómo actuar en estas circunstancias? No conviene tomar decisiones importantes en este momento. Es decir, conviene postergar la toma de decisiones trascendentales respecto a los bienes materiales, el patrimonio, a la educación de los hijos, en dónde vamos a seguir viviendo. En este momento en que estamos aturdidos, conviene mejor postergar un poco la toma de decisiones. Quienes acompañamos al que sufre, es momento de brindarle aceptación.
Es oportuno decirle: yo te amo y te quiero tal y como eres, tal y como te sientes en este momento. Te acepto así porque te quiero, porque te amo, porque te aprecio. Yo quiero estar contigo en las buenas y en las malas. Cuando tu conducto era muy congruente, cuando tu vida era muy estructurada, y hoy que la estás pasando mal, aquí estoy junto a ti. Vamos a la tercera etapa, el sentimiento de coraje. Este coraje se vincula con una emoción básica, la emoción de tener enojo. Cuando la persona experimenta este coraje, puede llegar a tener una reacción emotiva de coraje muy intenso. ¿Por qué razón? Porque si antes hablábamos de que no aceptaba la realidad, cuando llega la etapa del coraje, ya está aceptando los hechos tal como fueron. Pero al aceptar la realidad, la persona se siente vulnerable. Siente que está sufriendo un ataque. Siente que la herida golpea el núcleo de su ser. Y cuando algo nos lastima, cuando nos sentimos vulnerables de algo que viene de fuera, entonces nuestra persona responde y contraataca. Entonces, la respuesta del coraje es una reacción protectora de nuestro propio ser. La persona se puede rebelar contra casi todo y contra todos. En segundo lugar, el dolor está llegando ahora sí a uno mismo. Es el impacto emocional, es el shock de la noticia, lo que puede llegar a invadirnos de dolor, de sufrimiento, o algunos lo niegan. Cuando la persona está en medio de la desorganización de sí mismo, pudiera estar confundido, le falta claridad, no acaba de entender, pero cuando llega la etapa del coraje, es porque ya aceptó la realidad, ya no está confundido y está preparando el ataque. ¿Contra quiénes? Contra todos los que se involucran en la pérdida. Puede estar enojado en contra de los paramédicos, el doctor, el hospital. Puede estar enojado inclusive hasta con mismo Dios, porque la persona está molesta de lo que está sufriendo. La tercera característica es que pelea, despliega energía, ataca, desahoga su coraje. Entonces está pensando en demandar al hospital, está insultando a los policías, arremete inclusive contra el propio familiar que ha fallecido, porque le empieza a echar en cara sus malos hábitos, su descuido, su falta de preocupación, y pudiera estar junto al féretro peleando con aquel que ya falleció. Dios mismo es cuestionado, se le increpa, se duda de su existencia, se maldice a Dios, porque pareciera que si Dios existiera, escucharía mis ruegos, pero como no existe es que no me responde. Entonces la persona siente sus propias creencias que se ponen a prueba, que están pasando por un momento de crisis. En cuarto lugar, este sentimiento de coraje puede llegar a que nuestros seres queridos, quienes están al lado, nos digan que hay cierto miedo al enojo. No digas eso. Tratamos de impedir que la persona se enoje. Tenemos miedo de que exprese el coraje, de que vaya a lastimarse a sí mismo, lastimar a otros. En general, en nuestras familias hemos sido educados para no manifestar el enojo, porque creemos que cuando alguien se enoja es porque está mal educado. Nosotros debemos de entender que es parte de la respuesta humana el actuar de manera enojada, con coraje, ante una pérdida. El sentimiento se acepta, la experiencia se acoge. Lo que debemos buscar, educar y moderar
es la manifestación, porque no puedo yo con un nuevo mal reparar un mal. No es correcto que, habiendo padecido la muerte de un ser querido, vaya y busque venganza y mate a otros que quizá ni siquiera son los responsables. El sentimiento se acoge, se dialoga, se madura y se le da un cauce. En quinto lugar, el sentimiento de coraje nos puede vincular con sentir que se experimenta una injusticia. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos considerar que mi familiar era muy buena persona, no le hacía daño a nadie, no se merecía morir. En cambio, allá afuera hay muchos malvados, esos sí deberían de morir. La persona empieza a tratar de encauzar su coraje, su rabia, y se irrita contra quienes no le salvaron la vida. A veces escuchamos historias de dolor, de cómo personal de salud sufre de agresiones porque los familiares no están logrando encauzar su enojo. Estoy furioso porque no debería de haber muerto. La persona acepta que la pérdida es irreparable, ya no lo niega, no lo oculta, pero está buscando que alguien pague por la pérdida que a él le está afectando. En sexto lugar, no sabemos qué hacer con el enojo. Esa es una realidad. Nuestra cultura no prevé nada para librarnos del coraje. Algunos pretenden negarlo. No sientas eso, no digas eso, no pienses así. Otros proponen que te lo aguantes. No digas nada, aguántate, cállate, trágatelo, sé prudente. Es como un comportamiento prohibido, pero es que es parte de la naturaleza humana la experiencia del coraje. Desde luego, no todas las personas tienen que experimentar un coraje que se convierte en agresividad y hostilidad hacia los demás. Como decíamos, las etapas del duelo son como momentos pedagógicos que nos ayudan a entender, pero no es obligatorio que todo mundo tenga ganas de ir a matar a otros porque falleció un ser querido. En séptimo lugar, si a este sentimiento de coraje no se le da un cauce, se puede convertir en ira reprimida. Y esta ira que se está sujetando bajo presión puede llegar a expresarse de una forma activa o pasiva. Cuando es una ira activa, la persona tiene una energía que pareciera envenenada, ataca, critica, humilla, ofende a los demás, a veces a los más cercanos o inclusive a sí mismo. La persona que despliega esta ira de manera activa puede llegar a beber en exceso, puede conducir una moto, un auto a exceso de velocidad, o puede comenzar o retomar un hábito de fumar en exceso porque ese coraje no logra encauzarlo de manera positiva. Es como una olla de presión que está a punto de explotar. Pero del otro lado hay un estilo pasivo de ir llevando esta ira. Puede ser que se descuide su propia persona, quizá comiendo en exceso o no comiendo, que la persona experimente una falta de iniciativa, un abandono a su salud, los medicamentos que debería de tomarlos no los toma. Hay una indiferencia ante la realidad, pudiendo abandonar a los hijos, descuidando a la pareja, descuidando a los abuelitos, olvidándose de ir a trabajar, una actitud muy irreverente ante todo lo demás, pero es una forma pasiva de expresar su ira. Otros, lo que van sufriendo es un proceso de somatizar ese coraje. Algunos tienen mareos, temblores, malestares en el estómago, úlceras e inclusive algunos plantean que cuando esta ira está reprimida por largos periodos de tiempo, puede vincularse con la presencia del cáncer.
Finalmente, es necesario atravesar el coraje en el duelo. Es imposible atravesar una pérdida de un ser querido sin experimentar cierto nivel de enojo o de coraje. Aunque resulte agotador o pareciera molesto, es importante escuchar, ayudar a la persona a que exprese toda la gama de emociones. Puedes sentir tristeza, enfado, coraje, enojo, ira, miedo. Conviene que quien escucha tenga paciencia, pero también aquella persona que está sufriendo la pérdida pudiera ir despacito, sintiendo, experimentando, escuchando, que pueda ir dialogando consigo mismo de lo que está sintiendo. Si permite que las emociones estén y no interviene para tratar de evitarlas o distraerlas, podrá ir dando pasos hacia adelante. Conviene también inclusive poder escribir, anotar aquello que me da coraje, que me molesta, y poder ir dialogando punto por punto. La manera de avanzar en el proceso del duelo es que al inicio hay mucha emotividad, en la medida en que yo puedo pensar sobre lo que siento y puedo ir dándole un acomodo a mi experiencia, no negar, sí procesar, no esconder, sí afrontar, no evadir, sí el dialogarlas. Entonces, en esta etapa de enojo, de coraje, hay mucha energía. Esa energía se puede canalizar para tener actividad física, hacer deporte, tal vez emprender nuevos proyectos, vincularnos con las cosas que estaban pendientes que no habíamos hecho juntos. La persona puede comenzar a tomar nuevos proyectos de vida y canalizar su energía. Hay historias de muchos hogares que han tenido la triste noticia de que un hijo o una hija se les ha sido arrebatada porque no había atención médica adecuada. El hijo ya falleció, la niña ya partió, pero esos papás, en vez de vivir quejándose y lamentándose, utilizan su energía para ayudar a otras familias, para salvar a otras personas, porque cuando ellos sufrieron no hubo quien ayudara. Ahora ellos utilizan su energía, su vitalidad para servir a otros. Es una manera de transformar nuestro enojo en productividad. Vamos ahora a la etapa número 4, el sentimiento de culpa. En esta etapa vamos a descubrir cómo es que dejamos de culpar a todo el mundo. El coraje contra todos y contra todo tocó fondo. Ya le para a andar peleando en la calle contra todos. Ahora lo que va haciendo es descubrir dentro de sí mismo que hay cosas que tal vez yo no hice. Hay cosas que dejé de hacer y entonces deja de culpar a todo el mundo y empieza a cuestionarse a sí mismo. Esto también implica que puede comenzar a recordar lo vivido con cierto resentimiento. Se cuestiona a sí mismo si hice todo, si pude haber dado más, si respondí a tiempo, se echa en cara todo lo que dejó de hacer. Si yo hubiera actuado más rápido, si hubiera pedido una segunda opción, si hubiéramos cambiado la estrategia, ¿por qué le permití a mi hijo comprar la moto? ¿Por qué fui complaciente al dejarlo beber, al dejarlo fumar? ¿Por qué le di permiso de irse a esas vacaciones? Hubiera sido más firme, hubiera sido más enérgico, le hubiera dicho que no, me hubiera opuesto. Lo perdí por mi culpa. Es notable cómo vamos pasando por distintos momentos. La etapa previa era tener coraje hacia los demás. Ahora la persona vive atacándose a sí misma, echándose en cara, remordiéndose. Tercer característica del sentimiento de culpa, se idealiza el pasado.
Recuerda el pasado como un tiempo perfecto. Observa con detalle cómo en el pasado todo era positivo y ve el presente como que todo es negativo. Esta idealización es un pensamiento distorsionado, es un análisis tendencioso. Antes todo era bueno y hoy todo está mal. Es parte de nuestro proceso interior. Es un momento en el cual estamos tratando de comprender que lo que perdimos realmente fue algo muy importante para nosotros y por eso le damos tanto valor que cuando estábamos juntos veíamos luces y sombras. En esta etapa del sentimiento de culpa, el pasado es luz, el presente es sombra. La siguiente característica del sentimiento de culpa es que cree que todo lo pudo haber evitado. La persona se hace responsable de los errores. Ahora cree tener la solución para todo. Cree que pudo haber evitado el accidente. Cree que pudo haber tenido entre sus manos evitar la muerte. Cree que pudo haber evitado el divorcio. Cree que perdió la oportunidad de detener esa enfermedad incurable si hubiera hecho A, B o C. La persona tiene un proceso de remordimiento constante de querer haber hecho algo, ya no los otros, sino ahora yo. En quinto lugar, ayudan las palabras reconfortantes. Si usted tiene un familiar, un amigo, un conocido que la está pasando mal, claro que sirve tener un diálogo para que se exprese. Al ser escuchada, la persona se siente aceptada y si además yo escucho con atención, con afecto y soy constante en los diálogos, la persona logra desahogar y procesar lo que quede de enojo y lo que voy llevando de culpa. Hay frases que se tornan muy potentes, como por ejemplo decirle: hiciste lo que pudiste, lo intentaste hasta el final, tú le amaste, tú te entregaste, tú diste todo lo que tenías. Nadie es todopoderoso. Hay cosas que escapan de nuestras manos. Donde hay mucha emotividad, se trata de aceptar, de acoger y de comenzar a dar ideas, frases, pensamientos que nos ayuden a acomodar la experiencia. En sexto lugar, frente al sentimiento de culpa, es como regar una planta sediente. Cuando usted visita, cuando usted dialoga, cuando usted acoge a este familiar que tiene una pérdida, ese amigo, ese vecino, el resultado de que usted le acompañe no es un resultado automático o instantáneo. No es como llegar y prender el apagador de la luz, lo prendo e ilumina. Se trata de regar una plantita que se está secando, usted la riega y no al siguiente minuto ya está verde y floreciente. No, necesitamos cultivar, ser constantes y vamos a percibir que la mejoría va a ser gradual, cada vez un poquito más y paulatina. Esto nos va llevando entonces a comprender que la pérdida acontece en un instante, pero la recuperación lleva tiempo. Por eso hablamos de que el duelo no es un acto. Un acto es lo que inicia la pérdida, la experiencia de lo que he perdido, pero el duelo es un proceso que lleva tiempo. De mucho cultivar se llegará a recibir los frutos. Finalmente, perdonarse a sí mismo es la mejor herramienta para lograr superar esta etapa del sentimiento de culpa. Es curioso, porque tal vez tú, al igual que yo, estamos acostumbrados a pedirle perdón a otros, o a veces a perdonarles las faltas que ellos han cometido, pero se nos dificulta perdonarnos a nosotros mismos. Es que a veces tenemos que fomentar la autocompasión, ver y aceptar que hice lo que pude. Soy limitado,
no lo puedo todo. No me puedo ni me debo exigir perfección. No soy todopoderoso. Cometo errores, omisiones, pierdo tiempo. Quizá me tardé en actuar. O bien, no sabía todo lo que hoy sé sobre aquel padecimiento. Cuando la persona se trata a sí misma con un estilo compasivo y se perdona, se está liberando, se quita la culpa y avanza paso a paso a resignificar lo vivido, a darme un nuevo lugar donde tú ya no estás. Ya no me hago culpable, pero te empiezo a integrar a mi vida como una nueva realidad. Vamos a la etapa número 5 de este proceso para vivir el duelo: la aceptación de la pérdida. Es notable cómo es que a veces las personas, cuando ha fallecido un ser muy importante y querido, nos sentimos acompañados, pero en soledad. El dolor que originalmente yo sentía ya se transformó. Ya no tengo coraje, ya no tengo culpa. La culpa la he logrado superar, avanzar a través del perdón. Ahora me doy dando cuenta de lo que realmente soy en este momento. Descubro que siento la compañía de quienes realmente me quieren, pero su cariño no suple mi pérdida. Acepto su cariño, pero también acepto que perdí a alguien muy importante en mi vida. Es una paradoja darme cuenta que hay muchas personas valiosas a mi lado que me acompañan, que se entregan, pero sigo sintiendo soledad por la pérdida que he vivido. También se tiene plena conciencia de la pérdida. Te has ido, te me adelantaste, partiste. Me siento incompleto sin ti, como mutilado. Sé que en adelante viviré sin tu presencia física y comienzo a aceptar que te voy a llevar en mi corazón. Soy consciente de que en adelante la vida estará sin tu presencia, pero comienzo a darle sentido que te voy a llevar en mi corazón. Has muerto en el cuerpo, pero tu recuerdo estará vivo en mi ser. Y si estoy vivo, por alguna razón será, y comienzo a cuestionarme sobre una visión de futuro. Hace tiempo te fuiste, ahora me toca dejarte ir. Esto requiere una fortaleza espiritual enorme. Se trata de una actitud valiente para soltar, dejarte ir. La pérdida sucedió hace tiempo, semanas, meses o años, pero yo no lo aceptaba. Ahora contemplo, valoro la posibilidad de que yo libremente te dejo ir, te suelto. Decido aceptar que tú ya te fuiste. Decido aceptar la pérdida como algo real, como algo irreversible. Este es el momento culmen del proceso del duelo. Cuando la persona decide aceptar la pérdida como algo real. Ya no ataco, ya no me culpo, ya no niego la realidad. Acepto el dolor. Acepto que para crecer y vivir tengo que aceptar esta pérdida. En este momento urge la compañía cálida, urge la compañía próxima de brindar ese significado de que yo estaré a tu lado, de darle ese cariño y ese aprecio. Asimismo, aceptar la pérdida implica riesgos. El riesgo de la etapa de aceptación se vincula a que podemos retroceder. Quien se resiste a soltar puede retroceder a la etapa del enojo. Hay otras personas
que no quieren aceptar la realidad porque sienten que soltar es como matarte. Una segunda vez tu muerte. Y entonces no lo sueltan y regresan a la etapa de culpa. Hay quienes en lugar de aceptar la pérdida, buscan evadir la realidad o sustituir a la persona que han perdido. Evaden quienes trabajan en exceso para no pensar en la pérdida. Sustituyen quien a toda prisa busca una nueva pareja sin haber procesado la pérdida del matrimonio previo. Nosotros debemos de ser muy atentos y muy cautelosos, porque en la etapa de duelo conviene no tomar decisiones claves o estratégicas. Pero hay otros que evaden o se refugian en el alcohol, en las drogas, en la promiscuidad, en la tecnoadicción, porque ellos están buscando que ese vacío, ese hueco, llenarlo con experiencias de placer. Otras personas pueden caer en el riesgo de fomentar un apego desmedido a sus propios hijos para tratar de sustituir la pérdida de ese ser querido. Vamos a la etapa número 6, la sensación de alivio. Este es un alivio ambivalente. Entrando a una etapa de mayor libertad emocional, la persona comienza a sonreír, a disfrutar, a gozar. Pero decimos que es un alivio ambivalente porque la persona se siente mal de sentirse bien. Fíjate lo paradójico. Comienzo a salir, comienzo a disfrutar, comienzo a interactuar con otras personas, la paso bien, pero me siento mal. Es como creer que lo que merezco es sentirme mal. De forma natural, mi cuerpo, mi mente, comienzo a recuperar la alegría, pero pareciera en algún sistema de creencias que la única forma de vivir la pérdida es estar mal. Acá hay personas que viven su duelo, viven su luto y visten de negro durante mucho tiempo y ya traen alegría por dentro, ya quieren disfrutar de los nietos, quieren hacer más cosas, pero se sienten mal de sentirse bien. La persona por dentro va teniendo la ilusión de vivir la vida. ¿Qué es importante en este momento? La presencia amorosa. En el contexto del bien moral, de que podamos pasear, de que podamos divertirnos, que podamos distraernos y que la persona vaya logrando encontrar en su interior esta experiencia plena de sentirse aliviado. Pero también es etapa de escuchar respuestas que son muy asertivas. Por ejemplo, fue mejor para mi papá morir. Había llegado ya al final de su vida y estaba sufriendo mucho. Fue bueno que muriera y que parara de sufrir. Pero surge alguna voz que dice, pero ¿y cómo te atreves a pensar eso? ¿Tú querías que mi papá muriera? O por ejemplo, la persona que dice, los secuestradores le estaban haciendo tanto daño, su cuerpo no soportó, murió por todo el daño que le hicieron. Ahora creo que fue bueno que hubiera muerto y descansara en ese contexto. Pero ¿cómo te atreves a pensar? ¿Cómo te atreves a decir que lo prefieres muerto? Y entonces la persona da una respuesta asertiva. Yo no le deseo la muerte a nadie. Yo no le deseo la muerte a mi hijo, a mi papá, a mi pareja. Lo que yo estoy diciendo es que estoy tratando de acomodar racionalmente lo que sucedió. Estoy tratando de aceptar emocionalmente la realidad y estoy tratando de dar una respuesta lógica. Ahora que su muerte la acepto como irreversible, quiero aceptar lo inevitable de buen corazón. Ya no vivo en medio del enojo, ya no vivo en medio de la culpa. Lo que me alivia
es aceptar los hechos. Y entonces la persona acepta la realidad y quiere cuidar los vínculos. Quiere avanzar en su duelo, pero no quiere mandar a volar a todos, quiere que vayamos juntos. En tercer lugar, llegan pensamientos de sabiduría. Reconozco que como persona necesito de los demás. Aprendo de todos los que están a mi alrededor, comprendo que somos pasajeros, que somos transitorios. Un día llegamos, pero también otro día nos vamos a ir. Me enamoré, me encariñé, gocé y también sufrí. Hoy descubro que las personas pasamos. Estamos de paso, somos peregrinos, que la vida fluye. Comprendo que ese ser querido ya se fue y yo me quedé. Pero en estos pensamientos de sabiduría, yo le digo a mis hijos, pronto también yo me iré y ustedes se van a quedar. Pero ustedes no se van a quedar para siempre, se van a quedar por unos años o por unas décadas. Pero prepárate también para tu partir, prepárate para mi partida, porque lo que debemos hacer es vivir la vida hoy que la tenemos. Llegará el momento de la enfermedad. Ama a tus seres queridos hoy que están a tu lado. Entonces, aquel que un día negaba la realidad y luego estuvo enojado y luego se echaba la culpa, ahora, en esta etapa número 6, cuando tiene la sensación de alivio, va teniendo pensamientos de sabiduría, reflexiones profundas que ayudan a entender lo que sucede. Vámonos al punto final, el número 7, el restablecimiento del sí mismo. Llegan nuevas experiencias. Atrás quedó la etapa de la negación, del shock emocional, se superó el enojo contra todos, superé mis sentimientos de culpa, he vivido el perdón y me siento liberado. La experiencia del dolor se va esfumando, como se deshace el humo al contacto con el aire libre. Mi pena se ha ido diluyendo. Para algunos, llegar a este momento de nuevas experiencias será cuestión de meses. Para otros, puede ocuparle algunos años. Todo va a depender del vínculo, de la profundidad, de cuánto amor, cuánto cariño, de la fortaleza interior, de la vida espiritual, pero va llegando poco a poco esta etapa. En segundo lugar, el restablecimiento del sí mismo implica que vuelvo a ser yo quien vive en mí. Antes la pérdida me gobernaba, la sensación de tristeza, de pena, de angustia me tenía dominado y abrazaba todo mi ser. Ahora vuelvo a vivir la vida, gozo de lo presente, disfruto de todo lo que juntos construimos, gozo de quienes están. Son nuestros hijos, nuestros familiares. Vuelvo a tener confianza en el futuro. En tercer lugar, recordar lo vivido me hace fuerte. Sé que si sufrí tu partida, es porque fuiste alguien importante para mi vida. Creí, confié, me entregué, amé. Ahora te integro a mi vida como una persona altamente significativa. Siento que estoy volviendo a nacer, no como un bebé chiquito, sino como lo que soy, un adulto, un joven, con nueva fuerza, con nueva visión, con una nueva esperanza. Ya no dependo de lo que fue, de lo que hicimos, de lo que ya no es. Inicia una nueva etapa en mi vida. Siento que he renacido, pero siento tu presencia, siento tu amor. Se descubre entonces un nuevo sentido a la vida. Se trata de que ahora se vive con conciencia plena. He aprendido a apreciar lo importante.
amar intensamente a nuestros seres queridos, porque somos peregrinos, porque nadie es eterno. Las cosas materiales no llenan el corazón de la verdadera felicidad. Son las personas lo verdaderamente importante. Así es que yo voy descubriendo que ahora vivo para amar, vivo para entregarme. Tú podrás comprender que estamos en la etapa número 7. Hay personas que se quedan atoradas, se quedan atascadas en el shock, en el enojo, en la culpa. Nuestra misión es ser solidarios, es acompañar, es escuchar, es brindar consuelo, es hacer actividad física, es cuidar la alimentación. ¿Por qué? Porque sí hay vida después de la muerte. Sí es posible encontrar el sentido a mi existencia a pesar de una pérdida tan dolorosa. Finalmente, ahora puedo hablar del duelo con serenidad. Antes estaba destrozado y trabajé para reconstruirme. Caminé a la reconstrucción de mi persona. Di a luz una nueva identidad de mi ser. Lo perdido queda integrado como una experiencia de vida. Estás dentro de mi vida como una pérdida que fue necesaria para vivir y crecer, porque es el ciclo de la vida. Ese profundo dolor se transformó en esperanza de vida eterna. Angustia, desesperación, soledad, hoy confío en encontrarnos en la presencia de Dios en la vida eterna. Si te gustó este programa, te ruego, regálame un comentario, dale me gusta, dale compartir. Si no estás suscrito todavía a nuestro canal de YouTube, aprovecha y dale suscribir. También dale me gusta dentro de Facebook para estar en contacto. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Este programa es una producción de la Fundación Familias Fuertes.